Hay una encuesta que nos está pidiendo la universidad, ¿no? Que llenen ustedes, sobre todo es como diagnóstico de, ¿no? Cómo están, como, digamos, antecedentes, sobre todo, creo que es lo que está recabando esto. Les envío el link por el chat de la sesión, que lo tengan ahí, ¿no? A la mano. Les pediría, ¿no? Que la respondan durante la clase, ¿no? Tómense así 2, 3 minutitos. No está muy larga, entonces está fácil, ¿no? Alguien me decía en el grupo anterior, ¿no? Tenía yo, profe, pero no estudié. Le dije, no, no se preocupen, no, o sea, no es de contenido pero más bien, pues de formato de cosas que quiere hacer la universidad de ustedes. Bueno, eso, uno. Y dos, bueno, pues vamos comenzando esto. Eh, pues con una pena, porque hay una cosa que quería que viéramos, pero sí vi que está medio complicado en términos de el espantoso copyright, ¿no? Em, Vamos a hablar ahora de un tiempo específico, porque creo que les decía yo, ¿no? Vamos acercándonos pues ya hacia la mitad del curso, este, ¿no? Y entonces parece que tenemos la misma cantaleta, ¿no? De la Guerra Fría y la Guerra Fría. Bueno, es cierto, seguimos hablando de la Guerra Fría, pero hay un periodo en especial del que vamos a comenzar a hablar. Y este es una década de crisis en plural, ¿no? La palabra crisis solo se puede expresar en una sola forma, entonces son la crisis o las crisis. Y esta es una época de las crisis. Eh, y es peculiarmente importante porque este periodo, ¿no? Que digamos culminará con el fin de la Guerra Fría, eh, es el que ha delineado por completo qué es lo que pasa, digamos, en los últimos años, ¿no? Yo creo que mucho de lo que somos ahora se lo debemos no tanto, digamos, al periodo inicial de la Guerra Fría, ¿no? Al de la contención de los soviéticos, ni al de la creación de las dos esferas de influencia, sino a esta década de crisis de la cual todavía hoy somos de alguna manera hijos, o sea, en múltiples sentidos, pues porque probablemente sus papás, o en este caso, pues, ¿no? Yo nacimos en esta época, ¿no? Y nos está tocando formar a los de la generación que sigue, que son ustedes, ¿no? O sea, para los cuales todo esto es ustedes, todos debemos saber, para ustedes será seguramente historia antigua, pero esa historia antigua delinea lo que, ¿no? Al menos la forma en la que hemos abordado los problemas y las posibles soluciones pues, se nos ocurren a partir de lo que hemos vivido, ¿no? Ustedes seguramente vivieron otra cosa y, bueno, propondrán soluciones distintas, probablemente, ¿no? O inspiradas a lo mejor en otra cosa. Eh, y este periodo comienza con la década de los 70. Les digo que me dio un poco de pena el asunto del tema del copyright, porque hay una película muy buena. Para situarnos en la época, digo, en realidad no habla de los problemas que quiero que hablemos, bueno, o habla de ellos tangencialmente, pero es muy significativa del periodo. Escándalo Americano se llama, se estrenó en 2014. Véanla, está buena, es con Bradley Cooper y Christian Bale, Jennifer Lawrence y Amy Adams. Es un reparto ahí medio extraño, ¿no? Digo, porque Bradley Cooper y Jennifer Lawrence son como un par de desquiciados, ¿no? Tan como, los dos son así como muy histeriquitos. O sea, en esta película, y luego ya habían hecho una anterior, ay, no me acuerdo cómo se llama la anterior que hicieron, donde también nacen como pareja, y también los dos están así como muy, pues yo creo que no les sale sobreactuado, ¿eh? Yo creo que ellos tienen ciertas tendencias así como este, a perder los estribos fácilmente. Pero bueno, esa película que me gustaría que vieran, ¿no? Eh, la iba a proyectar en clase, pero les digo que es una lata, porque si la proyecto, entonces pues cuando trate de subir el video a YouTube, YouTube ya me lo aplicó la vez pasada con los videitos estos de, este, ¿cuál vimos? El de la guerra de Corea, ¿no? No he podido subir el video porque, bueno, yo ya lo subí, pero dice YouTube que no lo puedo publicar porque tiene copyright y hablé con los autores del video y me dijeron, pues mano, es que no vamos a poder porque
justo son las políticas de YouTube, que no puedas compartir eso. Entonces no quiero otra clase que no podamos compartir el video de la clase porque, ¿no? Por cuestiones de copyright, ¿no? Porque pues, al menos, pues si no toda la hora, al menos si está larguita, es una película normal, 2 horas, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa es justo esta película, es simbólicamente representa esta crisis, digamos, no solo económica, ¿no? O política en Estados Unidos. Y en general en el mundo capitalista. Incluso es como una crisis como de valores, ¿no? Es un detective que tiene unos negocios chuecos ahí con unos delincuentes, ¿no? Y luego se termina haciendo amigos. Entonces luego ya es muy delgada la línea entre quiénes, ¿no? Si lo que están haciendo está bien, está mal, ¿no? Es una época de muchos excesos, los setentas, y se notan en la película, ¿no? Entonces, yo creo que vale mucho la pena verla, ¿no? Para entender el periodo y también para poder decir, pues, eso es lo que luego nos dio forma a nosotros, ¿no? La imagen que tenemos aquí en portada, digo que ya que falta de, ¿no? Igual me parece muy peculiar, por eso les decía que era importante. Es importante este periodo. Lo que tenemos aquí frente a nosotros es una vista ¿cómo se dice? Bueno, pues sí, del panorama de edificios en Nueva York, ¿no? Del skyline, dicen los gringos. Em, y lo que destaca, ¿alguien sabe qué se está construyendo? ¿Qué es eso que se ve como color óxido? Bueno, ¿qué se imaginan que sea? Las Torres Gemelas. Justo, es la década en la que se construyen las Torres Gemelas. O sea, en realidad las Torres Gemelas no eran tan viejas cuando las derribaron, ¿no? Las acaban de construir en el 76. Esta imagen es como el 73, cuando están en construcción. Y de alguna manera son el símbolo de esta época. Fíjense, es esta época que se abre, ¿no? En la década de los 70 y cierra con su caída en el 2001. Esta es una ciudad, bueno, y Nueva York de alguna manera se ha convertido, digamos, desde la segunda mitad del siglo XX, en la capital, digamos, simbólica del capitalismo internacional, ¿no? Esto no lo digo yo, la verdad lo dicen varios, sobre todo varios historiadores soviéticos, hablaban de Nueva York como la capital del capitalismo, ¿no? Un poco para señalar, claro, los excesos, ¿no? Y él lo ha conservado el título muy bien, creo yo. ¿No? Tan es así que por eso la caída de las Torres Gemelas es tan significativa, ¿no? O sea, el que planeó eso haya sido un grupo terrorista extranjero o alguien de dentro, ¿no? Lo planeó bien pensando en lo simbólico que es, ¿no? Digo, cualquier película de superhéroes, ¿cuál es la ciudad que siempre destruyen los extraterrestres? En general, ciencia ficción. ¿Cuál es la ciudad estadounidense a la que siempre le dan la torre? Atacan Los Ángeles, Miami, este, Washington. Washington es una, ¿y cuál es la otra? Pero Washington es como Nueva York. Nueva York, ¿no? Piensen desde Los Vengadores, ¿no? El ataque a Nueva York. Día de la Independencia, esta película está muy viejita para ustedes ya. Que otra, bueno, Spider-Man, ¿no? Pues su entorno es neoyorquino por completo. Eh, Inclusive, aunque no pertenecen, digamos, ¿no? O sea, aunque formalmente no están ahí, ¿no? Tienen un universo alterno, eh, Metrópolis, la ciudad donde vive Superman, es una calca de Nueva York. O sea, de hecho, o sea, el escritor original, la tira cómic, bueno, la tira, ¿no? De dibujos de Superman es muy viejita, es de los años 30 del siglo XX, todavía cumplir 100 años. Se inspira, por supuesto, el escritor en Nueva York para construir Metrópolis. Bueno, esto así es simbólico, porque entonces no solo son los rascacielos, ¿no? Los rascacielos existen desde principios del siglo XX, sino ahí hay un mundo que se teje, ¿no? En esta ciudad enorme. Y que esta fotografía me parece simbólica, ¿no? Tenemos la construcción de lo que será su mayor símbolo de esplendor, ¿no? Un par de torres, ¿no? Que fueron durante, o al menos hasta las torres más altas
del panorama neoyorquino, fueron las segundas más altas en Estados Unidos solo después de la Torre Sears. Y luego fueron como la segunda o tercera más alta del mundo hasta la construcción de las Petronas en Indonesia, a finales de los 90. Es decir, era un símbolo de estatus, ¿no? Aquí están los edificios más altos. Entonces, desde aquí, de hecho, en la parte alta de la Torre Norte había un restaurante muy popular en esa época, claro, llamado The Windows of the World, las ventanas del mundo. Y entonces era un poco, fíjense, es muy simbólico, ¿no? Es desde aquí, desde la punta de este edificio, puedes ver el mundo. Bueno, el mundo es una construcción mental, pues, pero cuando hablamos del mundo, estamos hablando de, no del planeta Tierra, pues está medio difícil, ¿no? Habrá que subir a la estación espacial para hacer eso. Pero sí del mundo, que el mundo es una construcción humana, o sea, es eso que entendemos como tu alrededor, ¿no? El ambiente donde te mueves, eso es el mundo. Entonces, cuando dicen las ventanas del mundo, pues están diciendo eso, ¿no? El mundo que importa es este que puedes ver desde aquí, ¿no? Y básicamente es Nueva York, ¿no? Un poco hacia el océano, el Atlántico, bueno, pues, pero igual sigue siendo simbólico de lo que estamos hablando. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hay varios puntos aquí que hay que tratar. Primero, hay una crisis de liderazgo muy, muy significativa, sobre todo en el plano político, ¿no? De las dos superpotencias. O sea, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pasan por un momento de, si no de crisis, digamos, institucional que lleva a su derrumbe, bueno, al menos no Estados Unidos. O a lo mejor sí, pero no lo sabemos todavía. O no lo hemos acabado de asimilar. Sí, al menos un cuestionamiento a su autoridad, ¿no? Digamos, ¿no? Dijimos que las esferas de influencia funcionan porque las dos superpotencias son las cabezas ¿no? que llevan el esfuerzo de cada bloque. Pero esto no es siempre así, ¿no? Esto tiene sus límites y justo a partir de esta década, ¿no? es más que notorio que ese liderazgo ya no es incuestionable. O sea, ya no es que los estados, ¿no? del bloque capitalista, pues hagan lo que Estados Unidos le dicen, ¿no? Pues comienzan a cuestionarlo y a cuestionarlo y a cuestionarlo a tal punto donde le cuesta de pronto trabajo, ¿no? Tiene que ceder algunas presiones. En la órbita soviética pasa exactamente lo mismo, ¿no? Los soviéticos también comienzan a ser cuestionados y en el caso de los soviéticos, ahí hay un actor al que nos hemos referido, fíjense, no queriendo o sin querer, más bien, de manera tangencial, ha aparecido digamos, alrededor de las historias que hemos tocado, ¿no? Eh, y es el otro gran país comunista que no es la Unión Soviética, ¿no? Y es China. China está ahí como en las sombras, ¿no? Como esperando, ¿no? Los chinos no se someten a la autoridad soviética y esa es la intención de los soviéticos desde que el Partido Comunista Chino gana la guerra civil en el 49. Es que China se convierte en un satélite de la Unión Soviética, ¿no? Y la verdad es que hay que decirlo ahí. Los chinos hicieron bien, creo yo, en no haberse atado a los soviéticos, ¿no? Los chinos mantuvieron bastante independencia, tuvieron bastante, o sea, desarrollaron bastante bien sus capacidades, ¿no? En medio de una crisis económica que les duró décadas, ¿no? Pero bueno, nos llevó a convertirse hoy en la siguiente superpotencia, ¿no? ¿Quién más podría rivalizar hoy con Estados Unidos si no es la China contemporánea? Bueno, pues la China contemporánea lo pudo lograr porque se pudo hacer, fíjense, a un lado de la Unión Soviética, pero en la esfera del comunismo, pero sin caer en la... O sea, no fue un país del tercer mundo, por supuesto, ¿no? Y mucho menos un país de la órbita capitalista, ¿no? Bueno, pero ahí está, ¿no? Luego, la siguiente cosa que revisaríamos sería el papel de la crisis económica de los 70s, que aunque es una crisis que se gesta en el mundo capitalista, en el mundo comunista también hay digamos, un periodo de recesión importante, ¿no? Y eso llevará a que los soviéticos al final del día pues, se vean en la espantosa necesidad de, pues, de repensarse sus prioridades, ¿no? Y eso sucederá hacia el final de la década de los 80, ¿no? Y luego de aquí surge un algo que hoy sigue siendo el pan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, no es que la globalización es ese algo.
no es que la globalización se haya inventado en los 70 y se haya puesto en marcha. Más bien, a partir de la década de los 70, ¿no? Y justo por la crisis económica, el proceso de globalización adquiere un ritmo mucho más acelerado, ¿no? Aunado a una serie de cambios tecnológicos, por supuesto, porque eso no sucedió de la nada, que solo pasan en esta época. Y entonces eso pues, encadena una cosa con la otra, ¿no? El cambio tecnológico rápido con la globalización y entonces se vuelve un proceso que hoy en día, por supuesto, no tiene comparación, pero que comienza aquí, o sea, aquí es donde comienzan a aparecer las empresas realmente transnacionales en la década de los 70, ¿no? Con capacidad para actuar incluso más allá de sus gobiernos. Hasta antes de esta década, las empresas, digamos, extranjeras, alcanzaban las capacidades que alcanzaban porque tenían detrás a sus gobiernos, ¿no? Respaldándolas, ya sea en el frente interno, ¿no? A través de subsidios, algunas políticas, digamos, de facilitación incluso del empleo, o en el terreno internacional por la activa promoción que hacían, e inclusive por la presencia militar que tenían, ¿no? O sea, los ejércitos de los países pues respaldaban a que estas empresas entraran, ¿no? Pero a partir de la década de los 70 eso ya no es necesario. Las empresas se vuelven unos monstruos enormes, ¿no? Las demás empresas transnacionales. Y a lo que se dedican es básicamente, ¿no? A crecer incluso por encima de los estados. O sea, las empresas se vuelven realmente transnacionales. Y el vehículo de la globalización, a partir de eso, ¿no? De su transnacionalización, ¿no? O sea, de que se entiendan ellas mismas como entes que tienen capacidad para actuar a través de las fronteras. Y las fronteras también se vuelven como el estorbo de las empresas transnacionales, ¿no? Y luego lo veremos, porque entonces la globalización se va a tratar de borrar fronteras, ¿no? Porque parece que ese es el límite, ¿no? Hoy estamos en un periodo de crisis de la globalización, entonces habría que preguntarnos si después de 50 años no la regamos, ¿no? A lo mejor no era por ahí el camino. Eh, y por último, eh, esta década también comienza a ser una década de la crisis de los valores, no solo en Occidente, en general en el mundo, digamos, incluso en la esfera capitalista, en la propia China, ¿no? La década de los 70 plantea un, un problema de crisis de valores. O sea, cuando digo valores es la forma en la que las personas le dan prioridad a los aspectos de su vida cotidiana y en el cómo organizas tu vida, ¿no? Cada uno de ustedes puede tener un sistema de valores particular, ¿no? Pero más o menos compartimos algunos. Bueno, la gente antes de los 70s, pues digamos, tiene más o menos, ¿no? O sea, de hecho, inclusive entre los aliados y Hitler hay un sistema de valores comunes, ¿no? La idea de por ejemplo, el amor a la patria, la importancia de la familia y otras cosas, lo tienen lo mismo Stalin, Hitler y Roosevelt, ¿no? Churchill, ¿no? La importancia de la institucionalidad, la presencia del Estado, todas esas cosas están más o menos identificadas, ¿no? Hay un sistema de valores común inclusive entre los enemigos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aunque se oponga, aunque todo el tiempo nos digan que la Segunda Guerra Mundial se trató de enfrentar al, al occidente liberal contra eh, el, el fascismo, y eso tiene digamos, o sea, no es que eso no es que eso sea falso, de todos modos, hay una serie, detrás de eso hay una serie de valores que comparten, ¿no? Las personas. A partir de los 70 hay un montón de cambios en la forma en la que las sociedades en general se entienden, y no solo las sociedades, digamos, capitalistas u occidentales. En el mundo comunista pasa, en el bloque, digamos, del tercer mundo, ¿no? Pasa de manera increíble, ¿no? Las transformaciones. Y muchas de esas siguen siendo hoy el centro de las discusiones políticas. Por ejemplo, cuando piensan en la década de los 70, ¿en qué piensan? ¿Qué les viene a su mente? ¿Qué saben de esa década? A ver, cuéntenme. A mí me recuerda más el género musical de ese tiempo que creo que era el rock and roll. ¿Cómo qué canciones te acuerdas? A ver, está bien, ¿eh? De hecho, nuestras referencias culturales luego son buenas.
Por ejemplo, esta es una de esas películas muy clásicas, ¿no? Fiebre de sábado por la noche, ¿no? Saturday Night Fever, con John Travolta, ¿no? Bailando disco. Esos son los 70 tal cual, ¿no? A ver, otra cosa les viene a la mente. ¿Qué saben de esa década? No saben nada, porque si no, pues no sé nada. No tendría por qué saber, yo no había nacido. El movimiento hippie. A veces es una buena Chanelí, ¿no? Todo el movimiento hippie, que aunque es de finales de los 60, en los 70 se hacen más radicales, ¿no? Digo, radicales como pudieron ser los hippies. En realidad, su movimiento nunca fue violento y al contrario, ¿no? Era pacífico, pero se crearon unas comunidades así muy increíbles, ¿no? Verdaderas comunas, a principios de los 70 hay este, gente haciendo el amor y no la guerra, ¿no? Solo parafrasearlos. Pero bien, ¿qué otra cosa les ocurre de esa década? ¿Qué más hay así en sus Fue recuerdos? cuando sucedió lo de la revolución tecnológica que cambió así como al mundo. Sí, si alguno de ustedes llevó una clase más o menos de computación en la secundaria, o sea, no más que recordará que cuando se hace la historia de la computación, justo a partir de la década de los 70 que bueno, los procesadores, y luego sobre los microprocesadores, se comienzan a desarrollarse de manera acelerada. La computación como la conocemos se la debemos a esa década. Sin esos cambios, hoy no tendríamos smartphones en nuestras manos, ¿no? Porque lo que comenzaron a hacer en esa época fue a miniaturizar los sistemas integrados, ¿no? Que es básicamente lo que se compone cualquier componente electrónico. Y sin esa miniaturización, pues hoy tendríamos teniendo computadoras, ¿no? Del tamaño de un cuarto. Bueno, no de un cuarto, pensemos de una pared. ¿No? Si alguien ha visto las películas esas viejitas del santo, ¿no? Bueno, ahora vieron cuando se quemó ponen las imágenes de cuando se quemó el puesto central de control del metro, de enero, fue en este año, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la computadora, ¿no? Es como de esas películas viejitas, ¿no? Un tablero central y foquitos por todos lados. Bueno, es que sin las transformaciones setenteras, ¿no? De la miniaturización, seguiremos usando computadoras como esa, ¿no? Imprácticas, por supuesto, porque entonces, ¿quién tendría una computadora? Pues hay uno de cada 5,000, yo creo. Este, Hoy pregúntense, cuántas cosas en su casa funcionan con sistemas integrados? O sea, si no solo con una computadora podríamos decirlo, ¿no? Pero ¿qué hay en su casa hoy que, que sea electrónico? O sea, no solo sea eléctrico, sino electrónico. Videojuegos. ¿No? La televisión probablemente, ¿no? Si su televisión les da un menú de opciones, o sea, ni siquiera no tiene que ser incluso smart. Si su televisión les da un menú de opciones, ya es una computadora con un nivel mínimo, digamos, ¿no? De sistemas integrados, pero que no lo tendríamos, ¿no? Em, los estéreos, por ejemplo, ¿no? O las bocinas, ¿no? Son cada vez más, o sea, tienen estas capacidades, ¿no? Para reconocer esos teléfonos y conectarlos, ¿no? Cualquier dispositivo. Em, las otras computadoras, por supuesto, ¿no? Bueno, a ver, eso hubiera sido imposible si no son estos cambios tecnológicos, pero bien el comentario. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? ¿Qué más se acuerdan de los 70s? Mira, en los 70 también creo finalizó la guerra de Vietnam, que no estoy segura si es esa guerra o es otra, pero creo que sí es la de Vietnam. Justo es esa, ¿no? No, estás muy bien. De hecho, vamos a hablar hoy de la guerra de Vietnam. Sí, bueno, y eso tiene todas las lecturas del mundo posibles, ¿no? ¿Por qué acabó? ¿Por qué empezó? Lo traumados que siguen los gringos con el asunto de Vietnam, ¿no? Somos la superpotencia y nos derrota un pequeño país asiático ahí a la mitad de la nada que no es nada, ¿no? Para ellos no era nada y pues, se convirtió en todo, ¿no? Digo, no les digan a los gringos, ¿no? Pero Afganistán se convirtió ya en su segundo Vietnam.
De hecho, si pensamos en procesos largos, o sea, es decir, no en lo que vive una persona en su vida, en un proceso de larga duración, eh, Vietnam y Afganistán son para Estados Unidos pues el símbolo máximo de su declive como superpotencia, ¿no? O sea, porque piensa en los 70, ¿no? Siendo Estados Unidos la superpotencia, el poderío militar, ¿no? La cabeza del mundo libre o del bloque capitalista, como ustedes quieran. No es capaz de vencer a estos rebeldes metidos ahí en la selva. Bueno, este, 30 años después se van a meter a Afganistán, ¿no? Mismo escenario, ¿no? Un grupo ahí de terroristas se supone escondido en un país montañoso, al cual después de 20 años, fíjense, lleva 20 años el conflicto en Afganistán, ¿no? Llegaron en octubre o noviembre del 2001 y ya vamos en 2021. O sea, hay tropas estadounidenses en Afganistán hace casi 20 años, ¿no? Se cumplen ahora en un par de meses, ¿no? ¿Y alguien sabe si pudieron detener a Al Qaeda, si acabaron con los rebeldes? Según yo no. Justo, Samantha, no, nada. 20 años después de bombardear, usar la mejor tecnología. Bueno, vieron Iron Man la uno, ¿no? O sea, digo, a ver, está inspirado en esta lógica, ¿eh? Digo, Iron Man, la primera de Iron Man es eso, ¿no? Es la llegada a Afganistán. Em, Tal cual, no importa cuántos Tony Stark tengan, de todos modos sigue habiendo rebeldes ahí en las montañas. Y de hecho, el pronóstico es que el grupo talibán, que es el que tenía el control del país antes de la llegada de Estados Unidos, una vez que se salga, ahora que Biden ya anunció que se va, lo más probable es que en menos de un año retomen el control otra vez del país. O sea, 20 años para que no pasara nada. Bueno, sí, muchos muertos, gasto militar desproporcionado, ¿no? Una excusa política para mostrar que se pudo hacer un algo que no sirvió para nada, ¿no? O sea, digo, hay muchas lecturas alrededor de esto, ¿no? Pero bueno, hay que revisar Vietnam para entender qué es Afganistán, ¿no? En la historia estadounidense, ¿no? Porque es la segunda vez que les pasa, ¿no? Y esta vez creo que es más desastroso. Creo que el número de bajas es como de 4 o 5 veces mayor que el que pasaron en Vietnam, que ya era bastante trágico, ¿no? Los estadounidenses volvían a casa, pues literal, ¿no? Con secuelas psicológicas, ¿no? Del nivel de violencia y además de cómo la violencia no estaba sirviendo para nada, ¿no? O sea, todas las guerras son violentas. Pero bueno, fíjense, o sea, los abuelos que pelearon la Segunda Guerra Mundial, al menos podían decir, ¿no? Bueno, pues sí, murió mucha gente en el campo de batalla y todo, pero tuvimos un resultado, ¿no? Le ganamos a Hitler. O sea, hay un algo concreto para el cual el ensuciarme las botas y las manos de lodo y sangre haya funcionado. Sirvió para algo. Pero luego tienes a estos muchachos que fueron a Vietnam primero, ¿no? Bueno, ya son adultos mayores. Que fueron a Vietnam primero y regresaron y les dijeron después de pues menos de 8 o 10 años, ¿qué crees? No pasó nada, de todos modos los malditos comunistas se quedaron en Vietnam del Norte, pues sí es deprimente, ¿no? O sea, todo el esfuerzo para qué, ¿no? Bueno, ahora le está pasando lo mismo a los jóvenes que ya no están tan jóvenes, ¿no? Que tenían 18 años cuando fueron a Afganistán por primera vez en 2001-2, ¿no? O ya son cuarentones, ¿no? Y le están diciendo, bueno, ¿qué crees? Después de 20 años, ¿no? Después de los múltiples servicios que prestaste a tu nación, que pues, no sirvió para nada, porque de todos modos, mira, ahí siguen los talibanes, y lo más probable es que los talibanes, una vez que nos vayamos, vayan a retomar el poder, ¿no? Pero, a ver, fíjense, esto está atado con lo de la crisis de valores, o por eso le estoy preguntando. Porque quiero que noten cómo, entonces, ¿para qué demonios sirve ser una superpotencia si ni para eso sirve, ¿no? Y no solo eso, también hasta el interior, ¿no? Porque, a ver, el movimiento hippie, hace rato que nos decían, transforma un montón de cosas. No solo se trata de, es un movimiento pacifista, sino además es un movimiento pacifista ahí mezclado con un montón de cosas. Cuestiona el movimiento hippie no solo la idea del Estado, porque los hippies son anarquistas, en el sentido de no creen en el poder central del Estado, y por eso fundan sus propias comunidades. No creen en la familia. O sea, la familia no existe para los hippies, ¿no? La familia es uno de los símbolos de dominación de las sociedades, no importa si capitalistas o comunistas, de las dos. Y entonces hay que eliminar
las familias, ¿no? Por eso viven en comunas, ¿no? Donde todos son hermanos de todos, ¿no? Aquí no hay jerarquías, o sea, no hay padre y no hay hijos. Y si hay hijos, pues son hijos de todos, entonces ya no existe, o sea, la lógica, digamos, de los hippies, por eso es muy fuerte, porque busca, ¿no? Cuestionar todo, todo el sistema en general, o sea, no solo, digamos, la parte de la guerra. Em, ¿Qué otra cosa me dijeron? Bueno, hasta la música, ¿no? La música disco es una música de liberación, ¿no? De... La música disco, ¿no? No es por hacer en realidad del asunto el caldo gordo, sino de alguna manera está muy vinculado en Estados Unidos, por ejemplo, al consumo bueno, en Europa también, de estupefacientes. O sea, la cultura de las drogas se populariza justo en la década de los 70. O sea, no es que antes no se consumieran drogas, pero digamos, el vínculo entre el uso recreativo, dicen ahora los gringos, ¿no? Y las drogas aparecen en los 70, ¿no? Porque esta sociedad es tan espantosa y tan horrible que nos fugamos, ¿no? Entonces, la música disco te ayuda, ¿no? A entrar en personaje. Eh, los que tengan, los que sus papás o ustedes mismos sean fans de los Beatles, hay una sensación en algún momento de que los Beatles pasan por esto mismo. Las primeras canciones que son así como bien cursis, al final, ¿no? Strawberry Fields y Lucy in the Sky with Diamonds. Escúchenlas, son canciones que escribieron en un viaje. No, de verdad, o sea, digo, no los ofendo, no me gustan a mí los Beatles, pero porque era eso, ¿no? El mundo es tan espantoso, ¿no? Que el consumo de las drogas se vuelve un asunto, es una fuga de la realidad. Pero bueno, pero es una crisis de valores, ¿no? O sea, antes de los 70 esto no tenía ningún sentido hacerlo, ¿no? Y ahora en los 70 es como de, hoy pues, no hay para dónde, ¿no? Pues es lo que hay, ¿no? Eso, digamos, en el mundo, incluso en México, que no somos una sociedad del primer mundo, pero pasamos por cosas, por supuesto, experimentamos esas mismas cosas. En el plano cultural, ¿no? Y ya para cerrar este asunto y entrar al primer tema, por ejemplo, hay una manera muy fácil de verlo. El cine mexicano se transforma justo en esta década. Pasamos de las películas de Pedro Infante y inclusive todavía César Costa, ¿no? Su tercito, ¿no? Y Silvia Pinal, que hacen películas que hablan de los dramas de la familia mexicana, ¿no? Digo, todo pasa en México. O sea, vean cualquier película en blanco y negro y es un dramón de alguna familia mexicana, ¿no? Muy tradicional, ¿no? Donde el papá tiene que enfrentarse al reto de que son los hijos, ¿no? O los hijos a enfrentarse al mundo real, ¿no? Pero es un drama de familia. A partir de los 70s, las películas que se popularizan son las películas de ficheras. O sea, pasamos de la familia clásica a formas, digamos, distintas de vivir lo mexicano, ya no solo a través de la experiencia familiar, ¿no? Y digo, no puedo hacerles el feo a las ficheras, en realidad son solo otra forma, ¿no? Ellas también son mexicanas, ¿no? Y también pasan por problemas y probablemente no están asociados al concepto de familia. Pero bueno, pues es una manera de mostrar esta crisis de valores, ¿no? Las telenovelas son las que se quedan con el modelo de familia. Claro, en los 70 pues, todavía son muy conservadoras las telenovelas mexicanas, pero en el cine es donde se ve el cambio. Los directores mexicanos empiezan a hacer eso. Y ahora, también eso implica que como le están metiendo más dinero a la televisión para reforzar el asunto de la familia, las producciones mexicanas de los 70 tienen muy poco presupuesto y se nota, ¿no? Se nota como son de menos calidad que en las décadas anteriores. Bueno, todo esto digamos para situarnos de qué estamos hablando, ¿no? De qué periodo estamos hablando. Vamos a empezar con ¿no? Con el de la crisis de liderazgo. Aquí tenemos en pantalla a un hombre muy curioso, ¿no? Y curioso es poco a lo mucho que podría decir yo de Leonidas Brezhnev. Brezhnev fue líder de la Unión Soviética desde el 66, del 82 que se muere. Entonces, básicamente a Brezhnev le toca este periodo del que estoy hablando yo, ¿no? Stalin había gobernado la Unión Soviética hasta el 52 que se muere. Luego, entre el 52 y el 66, Nikita Khrushchev, que es el que encabeza la Unión Soviética cuando la crisis de los misiles, está al mando, ¿no? Khrushchev había sido un hombre cercano a Stalin y luego a la muerte de Stalin se hace del poder, ¿no? Se deshace, digamos, de la gente. O sea, Khrushchev había estado cerca del poder, pero no había sido el mejor amigo de Stalin. A la muerte de Stalin, Khrushchev se encarga de desaparecer a todo lo que suena a Stalin
Y Khrushchev trata de hacer un liderazgo, digamos, menos personalista, ¿no? De hecho, Khrushchev echa a andar en la Unión Soviética un periodo que se llama el de la desestalinización, porque a donde ustedes fueran, a una casa, a una oficina de gobierno, a la estación del metro, estaba todo lleno de retratos de Stalin, Stalin por todos lados, ¿no? Y Khrushchev pues trata de deshacerse de esa política como tan personalista, ¿no? Tan el culto a la imagen, ¿no? Del líder. Yo se los enseñé en la propaganda, ¿no? En la propaganda no sale Khrushchev, salen los obreros comunistas. Bueno, eso es así hasta que llega este hombre. Brezhnev es un hombre bien extraño, extraño en el sentido de es un ingeniero metalúrgico formado, ¿no? Es la primera generación, digamos, de profesionistas que egresa de la Unión Soviética. Khrushchev nació en 1906, entonces sale Khrushchev de la universidad más o menos en la primera década de los 20, en los primeros años de la década de los 20, en 21 o 22. La Unión Soviética tiene como 4 años que se formó, en el 17, entonces literal, ¿no? Es de la primera generación. Trabaja en una de las fábricas del, ¿no? Ahora propiedad del Estado, es bueno en lo que hace, entra a trabajar al Partido Comunista, ¿no? Y un poco como que se reparte las funciones de administrador de una planta y de funcionario político. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, lo reclutan inmediatamente como oficial de guerra, pero Brezhnev no ve ninguna acción militar, o sea, Brezhnev nunca está en el campo de batalla, pues, ¿no? Él, más bien, como es un muy buen administrador, ¿no? Lo pueden administrar las zonas, digamos, de ocupación militar. Entonces, asciende, digamos, haciendo su trabajo burocrático, es un burócrata, ¿no? O sea, él hace trabajo de... No dispara una sola bala, bueno, o sea, en el sentido de que no, su chamba no es esa, y acaba la Segunda Guerra Mundial con el rango de mayor general, o sea, es como el tercero o cuarto debajo de, ¿no? Del mariscal de campo, que es el título más militar más grande que hay en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Muy cercano a Khrushchev, lo sigue, se le pega ahí, ¿no? Y bueno, después de la crisis de los misiles, pues ahí va a ser el personajazo, ¿no? Pero ahorita vamos a empezar primero hablando del espacio estadounidense y ahorita regresamos con nuestro amigo Brezhnev. Solo quiero que vean esto, porque así, si el culto a la personalidad desapareció con Khrushchev, ¿no? Brezhnev lo regresa, pero además aquí es más hueco, ¿no? Porque no es él no es Stalin que fue a matar a no sé cuánta gente, ¿no? No, bueno, probablemente sí los mandó a matar eh, este es un hombre que no pasó por ningún, o sea, es decir, no pasó por ningún campo de batalla y en cambio todo el tiempo sale con el uniforme militar, con el pecho cuajado en medallas. Bueno, inclusive cuando está vestido de civil, siempre carga sus medallas, siempre trae sus medallas, ¿no? Es muy raro, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos de Brezhnev. Empecemos con la crisis del mundo capitalista. Primero, en donde nos habíamos quedado, ¿no? La crisis de los misiles. A ver, es simbólica la crisis de los misiles, ¿no? Marca como la mitad de la Guerra Fría, porque hasta el punto de la guerra de los misiles, ya les dije yo, ambas superpotencias saben que una manera de resolver los problemas podría ser un conflicto nuclear, pero en realidad nadie lo espera. Y la única vez que estuvieran cerca de hacer lo que fue esa, se dieron cuenta que hubiera sido la peor opción de todas, ¿no? Pues a partir de ahí, hay una reconfiguración de ambos bloques. En el caso del bloque occidental o capitalista, eh, eso le mostró límites, a la actuación de Estados Unidos. O sea, ¿qué tanto puede hacer Estados Unidos si al final de cuentas, fíjense, tengan esta lectura? Los soviéticos y los cubanos, sin que los gringos se dieran cuenta, le instalaron una serie de plataformas de misiles a unos kilómetros. O sea, si los gringos no son capaces ni de defender su espacio cercano, ¿qué le pueden ofrecer a Europa, no? Que además Europa tiene más cerca a la Unión Soviética, ¿no? Y a sus aliados, ¿no? O sea, les pudieron ir a meter ahí, a pesar de toda la vigilancia y los temas de espionaje gringos, ¿no? Y la CIA trabajando, se pone día y noche, les pudieron ir a montar ahí un campo de misiles, ¿no? A 100 kilómetros de Miami.
pues sí está como de pensarse, ¿no? ¿Quién es este país que se dice ser la superpotencia? ¿No? Pues bueno, pues sí nos ha mostrado una forma de hacer las cosas, pero pues, no es la única. Uno de los primeros países que se enfrenta a Estados Unidos, y se enfrenta literal, es Francia. Em, Francia es gobernado hasta la mitad de la década de los 60 por un militar, ¿no? El general Charles de Gaulle. De Gaulle había sido un militar francés, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial era militar. Luego, con la cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle está en Norte de África, en Argelia, ¿no? Pues Argelia era entonces parte del territorio francés, y ahí se entera, ¿no?, de la invasión alemana, y bueno, pues eh, Hitler llega primero a París que el propio De Gaulle, y De Gaulle se encarga de organizar lo que se llama la resistencia, que es básicamente pues, el ejército pues el ejército a medias, ¿no? O sea, más bien esta gente que se rebela contra los nazis en Francia, ¿no? En la zona ocupada, bueno, pues, pero los detiene y todo. Ahí hay una historia medio terrible. En fin, pasado esto, digamos, ¿no? La pues, ganada la Segunda Guerra Mundial, los aliados respaldan a De Gaulle para que se convierta en el jefe de Estado después de la salida de los nazis de Francia, ¿no? Luego hay elecciones, Francia, ¿no? Se gana De Gaulle como presidente y De Gaulle es presidente, digamos, formalmente como desde el 48 hasta el 64, que sale De Gaulle de la presidencia. No, 66, se sale De Gaulle de la presidencia. Bueno, entonces es presidente francés durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, De Gaulle fue siempre muy crítico de los gringos. Durante los 50, ya existiendo la OTAN, De Gaulle se da cuenta que el sistema está medio mal repartido, ¿no? Él dice, a ver, aquí en la OTAN, ¿no? Estamos este es el occidente, ¿no? O sea, Europa Occidental y Estados Unidos, Canadá. Eh, bueno, pero pues aquí todos son iguales, pero unos más iguales que otros, dice De Gaulle, porque pues Estados Unidos pues, dice que es la superpotencia y aquí está, ¿no? Y bueno, y la OTAN en esos años es básicamente como un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Reino Unido, con unos socios ahí flotando alrededor, ¿no? Incluido Francia. De Gaulle es muy orgulloso de esto, ¿no? Ya ves que el orgullo francés le sale a flote a De Gaulle, y De Gaulle dice, así no nos gusta la OTAN. Nosotros queremos una OTAN donde si va a haber potencias que dirijan esta cosa, debemos de ser los tres, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, porque los tres ganamos la guerra. Ahora, ustedes entienden el chiste ahí, ¿verdad? Pues Francia ganó la guerra o a Francia le dieron a ganar la guerra. Le ayudaron, ¿no? Pues sí, ahí, de hecho, el día D, ¿no? El desembarco en Normandía es el símbolo máximo de que Francia no ganó la guerra. Bueno, toman París, pues es el 1, y el 2 es que pues, para liberarse tienen que liberar los aliados. Por supuesto que no le hacen caso a De Gaulle, y entonces De Gaulle se pone cada vez más impertinente, ¿no? Y más impertinente, y más impertinente. En la segunda mitad de la década de los 50, De Gaulle empieza a desarrollar el programa nuclear francés. Se da cuenta que, pues sí está medio complicado, ¿no? Depender de los gringos. Eh, eh, y su idea, fíjense, no es muy descabellada. O sea, se da cuenta que, como el imperio colonial francés está en riesgo, porque pues, no, se andan independizando los países, Francia ya no tiene una base territorial, digamos, grande, ¿no? O sea, sus colonias, para poder establecer bases de misiles. Pero los franceses comienzan a invertir no en misiles, digamos, tierra-aire, diríamos, eh, sino en misiles lanzados desde submarinos. Los científicos franceses, ¿no? y sus ingenieros militares, por supuesto, se dedicaron a desarrollar submarinos no solo impulsados con motores nucleares, no, sino submarinos nucleares, sino submarinos con la capacidad para disparar misiles nucleares desde el océano. Porque les parece que es un modo más sencillo, ¿no? No más barato, pues sí más sencillo, ¿no?
de tener una base de misiles, pues básicamente donde tú quieras, ¿no? Mientras haya océano, ahí hay, ¿no? Lanza este programa, el Force de Frappe, que es como la fuerza de choque, ¿no? Y de igual, digamos, se la pasa quejándose en la OTAN, ¿no? De la falta de presencia francesa, pero conforme avanza su programa nuclear, empieza a ser cada vez más irreverente. Cuando la crisis de los misiles, digamos, se alineó, ¿no? Respaldó a Estados Unidos, ¿no? Pero una vez que se resolvió la crisis, De Gaulle se dio cuenta que eso no nos iba a llevar a nada bueno, ¿no? Y comenzó a poner límites a la presencia de tropas estadounidenses y de otros países de la OTAN en Francia, ¿no? Porque claro, pues, de hecho, el cuartel general de la OTAN, ¿no? Donde estaban asentados, había una presencia militar importante, estaba en el norte de Francia. Roquencourt era la ciudad francesa que tenía la sede de la OTAN. Y entonces les empieza a recortar el número de militares ahí, ¿no? Que estaban permitidos estar. Empiezan a, digamos, a ponerle frenos a la presencia de la OTAN en Francia. Y en el año 66, ¿no? Ya con un programa nuclear muy serio, de los franceses, la verdad es que yo creo que es de los más grandes que hubo después del estadounidense y el soviético, con ensayos nucleares, primero en el desierto en Argelia, ¿no? Y después cuando perdieron Argelia, en varias islas de la Polinesia francesa, ¿no? Casi todas las fotografías que tenemos o videos de ensayos nucleares en el océano que ustedes encuentren, ¿no? Son grabaciones de los franceses hechas de sus propios ensayos en el Pacífico. De hecho, vieron, bueno, no Godzilla contra King Kong, sino el anterior de Godzilla. Justo inicia así, ¿no? ¿Se acuerdan que hay como, se ven como grabaciones viejitas de ensayos nucleares en el océano? ¿Sí la vieron? ¿No la vieron? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Sí, se supone que por eso se hace así él, ¿no? Justo, Samantha, ¿no? La radiación convierte a una pequeña lagartija en Godzilla. Bueno, la explicación al menos en esta versión. Bueno, pero esas grabaciones que vemos son grabaciones de los ensayos nucleares franceses, ¿eh? No crean que de alguien más. Un programa nuclear grande, ¿no? Importante. Entonces, básicamente en el 66, cuando ya tienen todo bien armado, le dicen a la OTAN, mira, no me voy a salir de la OTAN, porque me interesa enterarme. La OTAN no solo es la presencia militar, pero sí les voy a pedir amablemente que todas las tropas que no son francesas les dan como 6 meses para retirarse del territorio francés, y del mismo modo los franceses dejan de participar en los ejercicios militares conjuntos. O sea, básicamente Francia le dice a la OTAN, yo ya no juego, ¿no? O sea, ¿no? Y es un golpe para los estadounidenses, porque no son capaces de presionar a Francia, sí, a la Francia que perdió la guerra, hay que decirlo, ¿no? Que tuvieron que ayudarle. Bueno, pues ese mismo país después le puede dar la espalda perfectamente a la Alianza Atlántica, ¿no? A la OTAN. Y decirle que ya no. Claro, porque se dieron cuenta que después de la crisis de los misiles, pues cualquiera le puede decir que no a Estados Unidos, ¿no? Digo. Ahora, cualquiera lo puede hacer, y pues si yo ya me hice de mi armamento nuclear, justo fíjense, por eso es importante la crisis de los misiles. Francia sabe que Estados Unidos no va a utilizar sus armas nucleares para presionarlo, porque ya sabe lo que podría pasar. Como Francia también tiene las suyas, aunque tenga menos, ¿no? O sea, digamos, Francia tenía como 500 cabezas nucleares y los gringos tenían como 20,000, son muchas menos, pero esas 500 o 1000 que hayan tenido los franceses eran suficientes para destrozar, ¿no? Los submarinos franceses, que no queremos una guerra nuclear de esas, ¿no? Donde volemos el planeta, a puro bombazo nuclear. Pues como saben, tan de los franceses lo pueden hacer, ¿no? Y literal le pueden voltear un ¿y qué? A los gringos. La verdad es que los gringos lo tienen que aceptar de muy mala gana. O sea, tienen a Francia metida ahí en la OTAN, ¿no? En las reuniones de la OTAN y sobre todo en las reuniones de inteligencia de la OTAN, ya no en las militares. Entonces, o sea, se enteran del espionaje, ¿no? Comparten ahí información. Pero los franceses no ponen tropas. O sea, la verdad es que la jugada es... de hecho, la prepara De Gaulle antes de que tengan que dejar el poder, ¿no?
la jugada es muy simbólica, creo yo, ¿no? O sea, si eres la cabeza del mundo libre, pero pues unos, como decía yo, ¿no? Unos más iguales que otros. En fin, este es un momento como crítico, digamos, de la relación de lo que pasa en Occidente, porque si Estados Unidos, si dentro de su área de influencia Estados Unidos no puede poner orden, entonces ¿dónde sí? Bueno, y el dónde sí parecería que se podía dar del otro lado del planeta, pues si los franceses no, a lo mejor en otro lugar se podría. Vamos a ver este simpaticísimo video sobre la guerra de Vietnam. La Guerra del Vietnam fue un conflicto bélico librado durante la Guerra Fría, de 1955 a 1975, entre la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética, contra la República de Vietnam, Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países aliados. Este conflicto representa la mayor derrota militar de la historia estadounidense, creando un profundo trauma que todavía perdura, el llamado Síndrome de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colonia francesa de Indochina, compuesta por los actuales Vietnam, Camboya y Laos, fue ocupada por el Imperio nipón hasta su derrota final en 1945. La guerra evidenció que los europeos y en particular los franceses no eran invencibles. Esto provocó una ola de movimientos de liberación en las antiguas colonias europeas de Asia y África, incluida Indochina. Por otro lado, el nuevo orden bipolar surgido en la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, junto con sus respectivos aliados, se disputaban el liderazgo mundial, provocaría el aumento de las intervenciones militares de ambos bandos con el fin de expandir sus esferas de influencia. Francia trató de mantener su estatus colonial en Indochina tras la rendición de Japón. Sin embargo, el dirigente Ho Chi Minh, al mando de un grupo de fuerzas comunistas y nacionalistas llamado Viet Minh, había declarado la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Tras el fracaso de las negociaciones entre Francia y Ho Chi Minh, la Armada francesa bombardeó la ciudad de Haiphong, dando comienzo a la Guerra de Indochina, de 1946 a 1954. Tras una larga guerra, el ejército colonial francés salió derrotado en la batalla de Dien Bien Phu, en mayo de 1954. Posteriormente, tuvo lugar la Conferencia de Ginebra entre abril y julio del mismo año. En dicha conferencia se acordó la independencia de Laos y Camboya. El tema de Vietnam resultaba más complicado. Finalmente, se decidió la partición de Vietnam en dos estados divididos por el paralelo 17. Vietnam del Norte, de corte comunista con capital en Hanoi, y Vietnam del Sur, de corte capitalista con capital en Saigón. Y además, se acordó en ambos estados un referéndum para 1956 con el fin de aprobar su reunificación o su separación definitiva. Pero antes de ese referéndum, Vietnam del Sur, en 1955, eligió su modelo de Estado. Tras unas elecciones con resultado algo sospechoso, optó por ser una república con Ngo Dinh Diem al frente, quien dirigió la República de Vietnam, convirtiéndolo en un Estado autoritario. Lo hizo junto a su hermano menor Ngo Dinh Nu y su mujer Tran Le Xuan. Tanto los dirigentes de Saigón como de la administración del presidente estadounidense Eisenhower eran reticentes a las elecciones de reunificación programadas en la Conferencia de Ginebra. Por miedo a un fraude electoral en el norte comunista, el referéndum acordado no se celebraría. Muy pronto, el gobierno de Ngo Dinh Diem se hizo extremadamente impopular por la enorme corrupción y la escasa identidad de Vietnam del Sur como país. Los problemas de la Conferencia de Ginebra empezaron a ser palpables, y es que las divisiones artificiales hechas con escuadra y cartabón casi siempre son un desastre. ¿Por qué? Porque Vietnam del Sur estaba plagado de comunistas, que se organizaron creando un movimiento de resistencia llamado Frente Nacional de Liberación de Vietnam, FNLV, también conocido como Viet Cong, que operaba como una quinta columna. Este movimiento recibiría ayuda en forma de suministros y armas por parte del gobierno comunista de Vietnam del Norte, con el fin de combatir al gobierno de Vietnam del Sur, que en la práctica era un estado títere de los Estados Unidos. La guerra entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte empezó el 1 de noviembre de 1955 con pequeños enfrentamientos armados, pero no es hasta 1959 cuando antiguos miembros del Viet Minh, junto con monjes budistas, campesinos y otros grupos,
comienzan a estructurar el Vietcong con el firme objetivo de derrocar al gobierno de Ngo Dinh Diem y reunificar todo el país. Su táctica fue la guerra de guerrillas, la cual les había granjeado numerosos éxitos contra el ejército colonial francés. El gobierno de Vietnam del Norte empezó a mandar suministros al Vietcong por mar y por la ruta Ho Chi Minh, un conjunto de senderos y caminos que partían desde Vietnam del Norte hacia Vietnam del Sur, pasando por los países vecinos Laos y Camboya. En el otro lado, el ejército de Vietnam del Sur se comportaba de manera indisciplinada debido a la ineptitud y corrupción de sus oficiales. En noviembre de 1963, el dirigente Ngo Dinh Diem y su hermano fueron asesinados en un golpe de estado llevado a cabo por el jefe del Estado Mayor del ejército survietnamita, Duong Van Minh. Después de este acontecimiento, se fueron sucediendo gobiernos muy inestables en Vietnam del Sur. A partir de 1964, el ejército de Vietnam del Norte empezó a tomar ventaja en el conflicto. Este ejército contaría además con la ayuda de la Unión Soviética y de la República Popular China, que les proporcionaron entrenamiento y armamento moderno. Para el dirigente comunista Ho Chi Minh, la reunificación se llevaría a cabo tarde o temprano. Si no era a través de un referéndum, sería a través de la lucha armada. A los estadounidenses les preocupaba que si Vietnam del Sur caía en manos de los comunistas del norte, el resto de Asia les seguiría en un efecto dominó. Había que buscar la manera de entrar en la guerra de manera frontal. Sucedió en 1964 tras el incidente del Golfo de Tonkin. Un 2 de agosto de 1964, el navío de guerra estadounidense USS Maddox tuvo un encontronazo con 3 patrullas norvietnamitas a 28 millas de Vietnam del Norte, sin ocasionar bajas estadounidenses. 2 días después, la operación de bandera falsa entre barcos de Vietnam del Norte y de Estados Unidos fue el pretexto del presidente Lyndon B. Johnson para entrar en el conflicto de Vietnam. Se simuló un ataque procedente de la Marina norvietnamita para favorecer un casus belli que justificaría entrar de pleno en la guerra. El 7 de agosto de 1964, el presidente Johnson consiguió del Congreso de Estados Unidos la resolución del Golfo de Tonkin, que le facultaba para la realización de cualquier intervención militar contra la República Democrática de Vietnam. En marzo de 1965 se llevó a cabo la operación Rolling Thunder, un bombardeo masivo con el objetivo de destruir las comunicaciones y la industria de Vietnam del Norte para evitar el envío de suministros al Vietcong. También tendría lugar el primer desembarco de marines estadounidenses en la base de Da Nang, que se unieron a los asesores ya existentes en Vietnam del Sur. A su vez, el presidente Johnson inició la llamada Campaña Más Banderas, una iniciativa para atraer a todos sus aliados en su lucha contra el enemigo. 6 países enviaron soldados, material bélico y suministros, mientras que una treintena de países aliados de Estados Unidos prestaron apoyo logístico. Unos meses más tarde, el ejército yanqui llevó la operación Starlight, logrando arrinconar al Vietcong. A su vez, se enfrentarían por primera vez el ejército de Vietnam del Norte en el valle de Ia Drang. Estos éxitos sirvieron al general William Westmoreland, comandante en jefe de las operaciones militares estadounidenses, para solicitar el mantenimiento de la operación Rolling Thunder y para el uso del helicóptero como arma de guerra, aumentando así las acciones de las fuerzas especiales con el objetivo de atacar al enemigo en su propio territorio. Para finales de 1965 ya existían más de 100.000 efectivos militares disponibles en Vietnam. En el primer año de guerra, Estados Unidos dominó el campo de batalla, gracias a su potencia de fuego y al uso del helicóptero, lo que les hizo pensar erróneamente en una victoria rápida contra Vietnam del Norte. Estados Unidos llevó a cabo la operación Market Time para reforzar la Marina de Vietnam del Sur. A su vez, se decidió emplear el agente naranja para destruir la cubierta vegetal que ayudaba a proteger las posiciones desde las cuales atacaba el enemigo. A pesar de estas tácticas, en 1966 el número de victorias se había reducido y las bajas estadounidenses habían aumentado considerablemente. El general Westmoreland solicitó el envío de más soldados y el empleo masivo de la artillería y la aviación mediante el empleo de los bombarderos B-52. Vietnam del Sur consiguió recuperar algo de territorio. Como respuesta, el ejército norvietnamita empezó a utilizar el elemento sorpresa a través de emboscadas guerrilleras contra el ejército estadounidense, evitando los enfrentamientos en campo abierto. También realizó la construcción de túneles con el fin de ocultarse fácilmente. La ruta Ho Chi Minh fue clave para asegurar los suministros al Vietcong.
la cual fue ampliada y reforzada a pesar de los múltiples esfuerzos de Estados Unidos por destruirla. Todas estas acciones terminaron por dañar la moral estadounidense. Las palabras de Ho Chi Minh acabarían resultando proféticas. Por cada 10 de los nuestros que matéis, nosotros mataremos a uno de los vuestros, y al final, vosotros os cansaréis antes. El 21 de enero de 1968 se produjo el sitio de la base aérea de Khe Sanh por parte de fuerzas del ejército de Vietnam del Norte y del Vietcong. Dicha base permaneció sitiada durante 77 días, dando lugar a una de las batallas más sangrientas de la guerra. El general William Westmoreland decidió emplear todos los recursos que fueron necesarios para mantener dicha base. No obstante, se abandonaría la base ante la desastrosa situación en la que se hallaba. A finales de enero de 1968, mientras se celebraba el Año Nuevo vietnamita, tuvo lugar la ofensiva del Tet, uno de los episodios más simbólicos de la guerra. El ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong llevaron a cabo esta larga y brutal ofensiva. Fueron atacadas 38 de las 52 capitales provinciales de Vietnam del Sur, y su capital, Saigón, estuvo en estado de sitio. Hasta la misma embajada estadounidense fue asaltada por un grupo de combatientes. A partir de ese momento, la moral estadounidense cayó en picado, ya que el ataque les pilló totalmente desprevenidos. Poco después, el poder aéreo estadounidense permitió recuperar el territorio perdido, aunque para entonces muchos militares ya eran conscientes de la imposibilidad de ganar la guerra de forma rápida. Por otro lado, en 1969 se hizo pública la brutal masacre del pueblo de My Lai, acontecida en marzo de 1968. Este y otros muchos excesos originarían un fuerte sentimiento de rechazo y la pérdida del apoyo de la opinión pública. Los estadounidenses se preguntaban, ¿qué hacemos en Vietnam? Tras la ofensiva del Tet, el presidente Johnson sabía que la opinión pública estaba en su contra y optó por no presentarse a la reelección. En aquel momento, existían unos 500.000 soldados estadounidenses en Vietnam. Un cambio de estrategia se hacía necesario. El proceso de vietnamización defendido por el analista Henry Kissinger tenía como objetivo fortalecer al ejército de Vietnam del Sur, es decir, que fuesen los propios vietnamitas del sur los que defendiesen su propia tierra y pusiesen los muertos. En enero de 1969, Richard Nixon tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Nixon pretendía una retirada progresiva de las tropas, mantener el apoyo financiero y armamentístico a Vietnam del Sur, negociar una paz honrosa con Vietnam del Norte, además de no extender el bombardeo a otros países. Sin embargo, en marzo de 1969, se llevaron a cabo bombardeos sobre Laos y Camboya mediante la llamada Operación Menú. Estos dos países eran claves para el mantenimiento de la ruta Ho Chi Minh, y en mayo se produjo la batalla de la colina de la hamburguesa, una carnicería donde Estados Unidos consiguió una victoria pírrica. A Nixon no le quedó más remedio que anunciar la primera retirada de tropas de Vietnam del Sur. En 1970, el ejército survietnamita llevó a cabo acciones en Camboya y al año siguiente se puso en marcha la operación Lan Son 719 en Laos para intentar cortar la ruta de Ho Chi Minh. Sin embargo, la determinación del ejército comunista norvietnamita al mando del general Vo Nguyen Giap se mantuvo implacable. Entre marzo y octubre de 1972, el ejército norvietnamita lanzó la ofensiva de Pascua, un gran ataque con el fin de desgastar al enemigo survietnamita y recuperar territorio. Como respuesta, Nixon decidió emplear la operación Linebacker, un bombardeo masivo con el objetivo de minar puertos, destruir vías férreas, instalaciones petrolíferas, aeródromos y muelles a lo largo de todo Vietnam del Norte. Seguidamente se llevó otra campaña de bombardeo de esfuerzo máximo, la Operación Linebacker 2. Estas campañas no alteraron el curso de la guerra, pero lograrían forzar las negociaciones de paz con Vietnam del Norte. Finalmente, el 27 de enero de 1973, los signatarios de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Estados Unidos y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietcong, firmaron los acuerdos de paz de París. Estos acuerdos incluían la implantación de un alto al fuego, retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam en 60 días, el intercambio de prisioneros, la celebración de elecciones en Vietnam del Sur y el desminado de los puertos del norte.
Estados Unidos cumplió su parte y el 29 de marzo de 1973 los últimos soldados estadounidenses abandonaron Vietnam. Pero la guerra no acabó ahí. Tras la retirada de Estados Unidos, Vietnam del Sur se encontró solo en su lucha contra Vietnam del Norte. Hanoi se preparó para asestar el golpe final. El ejército de Vietnam del Norte lanzó su ataque mediante la ofensiva de primavera que finalizó en abril de 1975. El día 30 de abril de 1975, el ejército norvietnamita tomaba la ciudad de Saigón, poniendo fin al estado de Vietnam del Sur. La larga guerra había terminado. La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes de la Guerra Fría, dado sus casi 20 años de duración y el gran despliegue de fuerzas y armamento empleado por ambos bandos, siendo una de las guerras más sangrientas de la historia. La victoria del ejército de Vietnam del Norte traería consigo la reunificación final del país en 1976. Durante el conflicto de Vietnam, Estados Unidos sufrió 58.000 muertos, más de 300.000 heridos, 2.000 desaparecidos, así como miles de mutilados y adictos a las drogas con serios problemas de adaptación a la vida civil. El ejército de Vietnam del Sur tuvo 250.000 muertos y 1.170.000 heridos. La cobertura mediática en torno a la guerra del Vietnam lo convirtió en el primer conflicto televisado de la historia. El papel de los medios de comunicación fue clave en la creciente sensibilización de la opinión pública hacia la intervención militar estadounidense. El rechazo a una guerra innecesaria e injusta se extendió dentro y fuera de Estados Unidos, favoreciendo la extensión del movimiento hippie con sus ideales de pacifismo y amor libre. Por otro lado, la derrota militar dejó en gran parte de la población la vergüenza del vencido, condenando a la sociedad americana a una etapa traumática marcada por el pesimismo y el cinismo. El triunfal ejército de Vietnam del Norte, junto con las fuerzas del Vietcong, tendrían 1.100.000 muertos y 600.000 heridos en sus filas. A su vez, murieron más de 2 millones de civiles vietnamitas durante el conflicto. Tras la guerra, el medio ambiente vietnamita quedó profundamente dañado por el uso intensivo por parte del ejército estadounidense de defoliantes como el agente naranja y de combustibles inflamables como el napalm. Esto provocaría cuantiosos daños en la agricultura, así como innumerables casos de abortos y malformaciones congénitas, problemas respiratorios o cáncer en la población vietnamita. Tras la caída de Saigón, el movimiento comunista Pathet Lao, junto con el apoyo de la Unión Soviética y del ejército norvietnamita, derrocó al gobierno monárquico en Laos, estableciendo la República Democrática Popular Lao en 1975. Durante la guerra de Vietnam, Laos fue duramente bombardeada por Estados Unidos, siendo arrojadas 2 millones de toneladas de bombas, muriendo alrededor de 200.000 personas. La victoria comunista en Vietnam fue aprovechada en Camboya por los Khmeres Rojos para hacerse con el control de Phnom Penh el 17 de abril de 1975. El régimen de terror instaurado por Pol Pot hasta 1979, conocido como la Kampuchea Democrática, provocó la muerte de entre 1,6 y 3 millones de personas, alrededor de un tercio de la población, en lo que es conocido como el genocidio camboyano. La guerra de Vietnam se acabó convirtiendo en un mito, siendo llevada al cine en multitud de ocasiones. Apocalypse Now, Platoon, Nacido el 4 de julio, La chaqueta metálica, El cielo y la tierra, The Deer Hunter, etc. Y dejando una huella imborrable en la memoria de la humanidad, como recuerdo de las atrocidades que puede llegar a perpetrar el ser humano. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasó en Vietnam? Cuéntenme. ¿Es como los otros puntos de tensión que vimos? ¿O es diferente? ¿Puedes repetir su pregunta? Claro, lo que vemos en Vietnam
¿se parece a lo que vimos en los otros puntos de tensión o esto es diferente? Es diferente, ¿no? ¿Cómo crees que es diferente, Samantha? O sea, bien, es diferente, pero ¿por qué será diferente? Porque aparte de que pues hubo, por ejemplo, comentaba el video que al final tuvieron muchas personas que estaban metidos en drogas, pues tuvieron muchos mutilados y así, pues yo creo que eso al final cambió las cosas también para ellos, porque pues no es lo mismo tratar de sacar a personas que están, digamos, después de una posguerra, que creo que todos sabemos que psicológicamente les afecta. No es lo mismo sacar a una persona de ese estado a tener que sacarla si tiene una mutilación de alguna de sus partes. Sí, fíjate que digamos, en el terreno interno, Vietnam es muchas cosas, y eso que tú dices, ambas cosas son igual de complicadas. En primer lugar, el asunto de las adicciones. Crecen exponencialmente las adicciones en Estados Unidos, por eso, porque ya vieron, ¿no? Medio millón de personas, medio millón de combatientes tuvo Estados Unidos en el conflicto, ¿no? Medio millón de personas que no encontraban otra salida para los horrores que vivían, pues que no era alguna sustancia, perdón el término técnico, psicoactiva, ¿no? Para no decir otra cosa. Bueno, eso ya es un problema. Ahora, lo que les decía yo, el video lo dice varias veces, ¿no? La desmoralización que implica esto, ¿no? O sea, el nivel de violencia es brutal, ¿no? Pues porque no saben cómo combatir un enemigo como estos. Yo digo que un poco les está pasando lo mismo en Afganistán. Porque están esperando un enfrentamiento abierto, ¿no? Con un ejército que se plantee cara a cara con ellos. Y pues no lo hay. De hecho, la mejor forma de derrotar a los estadounidenses en cualquier terreno es eso, no darles batalla abierta, porque en batalla abierta lo más probable, lo dice el video al principio, ¿no? A campo abierto, las victorias fueron de los estadounidenses. Una vez que cambiaron a pasar, digamos, a una guerra de guerrillas, ahí los estadounidenses no supieron qué hacer, ¿no? Y a la fecha siguen sin saber qué hacer. Bombardearon la selva, ¿no? La quemaron en muchas zonas, ¿no? La gente naranja hacía esto. El contacto con las plantas, pues cualquier forma de vida, ¿no? Se incendiaba, o se carcomía. Eso para que pudieran ver desde el aire donde estaban las tropas vietnamitas. Muy desastroso, porque eso acabó con, lo dice el video al final, ¿no? Los daños ambientales son terribles. Y además, porque ya vieron, o sea, se formaron 3 países, ¿no? Laos, Camboya y Vietnam, tras la independencia de una colonia francesa. Ahora estas fronteras son un poco irregulares, ¿eh? O sea, no es que los franceses hayan ahí colonizado 3 pueblos diferentes y luego de los que después se independizaron. Sino los franceses tomaron esa zona, había varios pueblos, no solo esos 3, y entonces cuando se armaron las fronteras en la conferencia de Ginebra, lo dice el video bien, ¿no? Pues es que estas fronteras que se hacen así con regla y lápiz, pues no son tan... tienen muchos riesgos, ¿no? Y ahí hay uno de ellos, ¿no? O sea, si la ruta Ho Chi Minh fue posible, fue gracias a que había contactos todavía de gente, ¿no? Que vivieron juntos muchos años. Y por eso es que la frontera era un poco artificial más bien, ¿no? Además estaba ahí a la mitad de la selva, ¿no? Entonces, no había nada, es difícil marcarla. Entonces eso justificó al principio los bombarderos estadounidenses, ¿no? Donde no sabíamos que estábamos entrando espacio aéreo de Laos o camboyano. Pero bueno, pues les tocó. ¿Se pueden imaginar la percepción en Estados Unidos tras el fin de la guerra? Bueno, Nixon es un personajazo, pero ¿se pueden imaginar esta sensación de perdimos? Bueno, vamos a ver un poco antes, ¿no? Hay una antes del perdimos. ¿Por qué creen que Estados Unidos al final haya decidido declarar la guerra? O sea, claro,
ahí lo dice, ¿no? Se inventaron un casus belli, o sea, el derecho internacional establece que hay una serie de, ¿no? De cosas que cuando pasan, automáticamente le puedes declarar la guerra a otro país, ¿no? Eso es un casus belli. Y la... Aquí los estadounidenses, ¿no? Pues simulan un ataque contra un barco estadounidense para poder ingresar a un conflicto. ¿Por qué? Eh, ¿Creen que estaba justificado? Más allá del que se hayan inventado o no el casus belli, ¿creen que había un motivo real para declararse la guerra unos a otros? Bueno, Estados Unidos a los vietnamitas, porque en realidad los vietnamitas estaban muy bien sin los gringos ahí, ¿verdad? No, no creo que tuviera un caso real. No, porque uno se pone a pensar, ¿no? Bueno, y en sí, ¿qué ganaron? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Siempre hay que preguntarnos, no, a ver, pero suena cómico, pero es cierto. Siempre hay que preguntarnos, bueno, en sí, ¿qué ganaban? ¿No? O sea, a ver, hay que decirlo así, ¿no? Y eso se puede decir, ¿no? Tal vez lo hacen los analistas de la época, pero ahora lo podemos decir con mayor certeza. El presidente que le declara la guerra a Vietnam, Lyndon B. Johnson, es un hombre muy resentido. Fue el vicepresidente de Kennedy, ¿no? Él estuvo ahí cuando la crisis de los misiles, por ejemplo, ¿no? En el cuarto de guerra. Por supuesto que Kennedy, el Partido Demócrata le impuso la figura de Johnson, ¿no? Porque querían un hombre más conservador. Porque Kennedy les resultaba muy liberal para muchas cosas. Entonces, digamos, Johnson era un antiguo militar, entonces como que eso le daba alguna especie como de estabilidad, ¿no? Curioso, ¿no? El más viejo era el vicepresidente del más joven. Johnson vivió todo el tiempo con la sombra de Kennedy. Y en muchas cosas, ¿no? Pues trata de hacer las cosas lo opuesto a lo que hubiera hecho Kennedy para tratar de hacerse un legado propio. Y aquí creo que es donde Johnson se equivoca, ¿no? Johnson se da cuenta que después ¿no? del oso que representa, ¿no? La crisis de los misiles, ¿no? De la salida de Francia de las operaciones militares conjuntas de la OTAN, pues que tiene que hacer algo y tiene que mostrarle al mundo, ¿no? Que Estados Unidos sigue mandando. Bueno, pues creo que lo hacen en la peor forma, ¿no? Va a meterse en un conflicto que no entiende y que no necesita además, ¿no? Ya lo vimos, hay otras maneras en las que Estados Unidos ejerce su liderazgo en el mundo y la menos afortunada es ¿no? Si en Dominicana, que fue un caso que sí vimos, su presencia se tuvo solo durante 2 años y más bien fue porque ya no quedó de otra, bueno, pues Dominicana se explica porque está muy cerca, ¿no? Está en el Caribe, que es muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Es para evitar que se desate una ola de gobiernos comunistas, vamos a hacer el pretexto, ¿no? En el Caribe, ¿no? Pues en la zona de influencia estadounidense. Pero Vietnam está muy lejos de ser la zona de influencia estadounidense, ¿no? E inclusive en Asia tienen problemas más grandes, ¿no? De hecho, el conflicto entre India y Pakistán es mucho más grande y debe ocupar mucho más a las autoridades estadounidenses, ¿no? Que Vietnam. Pero lo resume bien en el principio del video, ¿no? Pensaron que iba a ser una victoria fácil. O sea, era una manera, digamos, de tener una victoria frente a lo que parecían una serie de derrotas, ¿no? Fácil y con la cual después levantarse el ánimo, ¿no? Y luego fíjense, además es una forma de tratar de humillar a los franceses, ¿no? De ustedes perdieron la guerra Indochina para evitar la independencia de estos países, pero yo a Estados Unidos te voy a demostrar cómo en un par de meses puedes acabar con estos rebeldes. Y pues yo creo que los franceses fueron más listos, ¿no? Se fueron de Indochina porque se dieron cuenta que ellos, claro, es que esta gente conoce bien el territorio, es la selva, ¿no? El sureste de Asia es una zona selvática. Conocen los caminos, conocen los recovecos y bueno, hasta construyeron túneles, ¿no? Y contra eso, pues digo, ¿cuánta inteligencia militar necesitarías para acabar con eso, ¿no? Además hay un sentido de identidad muy interesante que desarrollan los vietnamitas del norte, ¿no? Que les hace oponerse a cualquier intento de dominación extranjero, ¿no? Y es que es así como se vende la guerra de Vietnam, digamos, en Vietnam del Norte, ¿no? Esta es la intromisión de Estados Unidos en un conflicto interno, ¿no? Aquí estábamos por unificar a Vietnam del Sur con Vietnam del Norte, y en eso que tiene que ver los gringos, pues nada, ¿no? Bueno, aquí yo hice algunos apuntes, ¿no?
el desgaste político y militar de Vietnam es enorme, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, yo creo que debió sentirse avergonzado, ¿no? Y de hecho, Kissinger, ¿no? Que ya lo leímos, ¿no? Para alguna otra cosa, que volveremos a leer más adelante, pues es aquí ya el estratega, ¿no? Del fin de la guerra, ¿no? Y Kissinger dice, no volvamos a hacer algo de este tamaño fuera de nuestro espacio cercano. Nuestro espacio cercano es América Latina. O sea, podemos derrocar a Salvador Allende en Santiago de Chile, pero sin la presencia militar estadounidense. No hay tropas estadounidenses derrocando al socialista Allende en Santiago. Podemos apoyar a las dictaduras militares en Argentina y Brasil, pero sin tropas, o sea, sin que se desplieguen tropas. Ya, o sea, es un costo muy elevado mandar soldados estadounidenses a cualquier parte del mundo. Solo que lo amerite, ¿no? Y luego la siguiente vez que lo amerita será Granada en los 80s. Pero es una intervención rápida, ¿no? De un par de días. La detención del presidente, el presidente panameño a finales de los 80, ¿no? Acusado de narcotráfico, o sea, operaciones muy puntuales, ¿no? Muy quirúrgicas, dijera Kissinger. Ya no grandes despliegues armados, ¿no? O sea, mejor, literal, conspiremos con los locales, sirvámonos de su conocimiento, ¿no? Es una cosa que aprende Kissinger, ¿no? Sirvámonos de esto para pues poder hacerle frente a los problemas, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Los puntos de tensión que vimos en otros lugares, pues básicamente pasaban sin que de manera directa se enfrentaran las superpotencias, ¿no? Entonces aquí, aunque el video dice, ¿no? Que hay un apoyo de China y de la Unión Soviética a Vietnam del Norte, el apoyo es simbólico, sí, y un poco de armamento y de apoyo, digamos, entrenamiento, ¿no? De algunas tropas. Pero en general son los vietnamitas del norte los que se enfrentan a los estadounidenses, ¿eh? Aquí no hay soviéticos peleando el campo de batalla. Los soviéticos están muy lejos de querer una guerra con los estadounidenses. Y los chinos menos. De hecho, vamos a ver que China es un poco aquí como está detrás, apoyando a los vietnamitas del norte, pero también les está dando entrada a los estadounidenses para tratar de una relación especial sin que pase por Moscú. Esto es parte de la crisis de liderazgo comunista, si se quiere, ¿no? Y bueno, ahora piénsenlo esto en el mundo en desarrollo, ¿no? En el tercer mundo. ¿Qué significaba que Vietnam le pudiera ganar a Estados Unidos? ¿Cómo creen que se veía esto en otros lugares, ¿no? Piensen en Irán, en Irak, que hay sentimientos antiestadounidenses. Pues yo creo que los hacían como que tenían la posibilidad de que si realmente se organizaban o lo intentaban, podían pelear contra una potencia como era Estados Unidos. Justo, Alondra, ¿no? Es que es una manera de decirle al mundo, ¿no? Miren, vengan, cualquiera les puede pegar. A ver, no cualquiera, ¿no? Digo, hay que decirlo, ¿no? Los vietnamitas ganaron porque tuvieron una técnica especial que solo pudieron hacer en su país, ¿no? Entonces, bueno, también es una manera de verlo, ¿no? No teman a las invasiones estadounidenses, porque miren, sí se les puede derrotar. Claro, hacerlo es complicadísimo, ¿no? Bueno, 1.100.000 muertos le costó a Vietnam del Norte derrotar a Estados Unidos en la guerra. Pero es 1.100.000 vietnamitas, ¿no? Que murieron orgullosos de haber derrotado a la gran potencia, a la superpotencia, ¿no? Eso solo será comparable con lo que pasará en Afganistán, bueno, no en el Afganistán gringo, en el Afganistán al que se enfrentan los soviéticos. Los soviéticos invaden Afganistán en los 80s y pasan por hacer lo mismo, ¿no? Se van a meter a un lugar al que no entienden, por una guerra de orgullo más que de interés nacional, y acaban saliéndose, más porque no les queda de otra que porque verdaderamente hayan ganado la guerra, ¿no? Dejan hecho un desastre Afganistán y eso no se ha resuelto. De hecho, el Afganistán que dejan revueltos los soviéticos en el 79 que invaden es el mismo Afganistán revuelto que tenemos hoy en el 2021. O sea, fíjense cuántos años, ¿no? 42 años después seguimos teniendo ahí un desastre en el centro de Asia.
Bueno, digamos, eso ya pues pone a Estados Unidos en la tabla. Con un liderazgo cuestionado, oye, mira, ¿no? Cualquiera te puede hacer frente, tomas decisiones que son un poco legítimas, ¿no? Y hay rivales que aparecen, ¿no? Pues de un lado, Europa, ¿no? Que inicia su proceso de integración a finales de los 50, pero para esta década de los 70, la comunidad económica europea comienza a hacerse más visible. Y Japón, en el plano económico, eso lo vamos cuando vamos a la de la crisis, se vuelve una respuesta, o sea, un occidente que no es al menos violento, ¿no? Japón avanza, ¿no? Y tiene mayor presencia en el mundo sin disparar una sola bala. Bueno, del otro lado, ¿qué pasa en el bloque soviético, no? Bueno, a ver, nuestro punto de partida de nuevo es la crisis de los misiles, ¿no? En algunos países de la órbita comunista eso se ve como el inicio del fin, ¿eh? Porque es como de cómo es posible que la Unión Soviética, que es toda poderosa y que está aquí, tiene un destino histórico, ¿no? Providencial casi, ¿no? Para derrotar a Estados Unidos, ¿no? Y al mundo capitalista, se haya rendido, ¿no? Porque a veces, si se acuerdan, ¿qué pasó en la guerra, en la crisis de los misiles? ¿Quién se tuvo que retirar primero? ¿Quién tuvo que ceder? ¿Cuba? Y detrás de Cuba, La Unión Soviética. los soviéticos no tuvieron que retirar sus misiles, ¿no? O sea, se ve como una derrota. Acuérdense que dijimos que estos son escenarios de suma cero. Entonces, si Estados Unidos, si ellos quitan sus misiles, eso significa que es una victoria estadounidense. Aunque de hecho no lo haya sido, ¿no? Pero eso habla de cómo se lee desde el otro lado, ¿no? Además, si no por las armas, ¿no? Sí, digamos, esto huele a que se puede hacer, si no al menos hay que hacer algunos cambios, ¿no? La forma en la que el bloque socialista se ha enfrentado al capitalismo salvaje. Porque si no podemos utilizar las armas nucleares para dispararnos, ¿no? Bueno, o sea, las vamos a usar para amenazarnos, pero no para dispararnos. Pues entonces, ¿para qué las queremos? ¿No? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto? Entonces, quizá haya que hacer cambios internos antes de preguntarnos cómo le vamos a hacer, ¿no? Y esto da pie a muchos movimientos reformistas. Ojo, no buscaban, se los dije cuando vimos la Primavera de Praga, que de hecho la Primavera de Praga es el mayor ejemplo de esto, ¿no? Son movimientos que no están buscando buscar una tercera opción, digamos, al comunismo y al capitalismo del bloque occidental, sino más bien al mismo movimiento, al mismo bloque comunista, darle una cara diferente, modernizar los liderazgos. A ver, en muchos lugares los dirigentes militares que habían encabezado ¿no? la oposición al nazismo, o sea, los que habían peleado en la Segunda Guerra Mundial, se mantienen en el poder. Pues claro, en los 60s, ¿no? Esta generación ya son al menos, ¿no? Ya tienen unos 60, 70 años, entonces como pues hay que cambiarlos, ¿no? Digo, qué bueno que fueron los héroes de guerra, pero pues ya hay nuevas generaciones aquí, ¿no? Que tienen nuevas ideas de cómo hacer las cosas. Y cuesta trabajo, ¿eh? De hecho, en los regímenes comunistas hay una tendencia a mantener algo que en México conocemos muy bien, ¿no? Las gerontocracias, o sea, el poder de los más viejos. Porque es que tú no estuviste ahí para vencer a Hitler, tú no estuviste en el campo de batalla ahí en Stalingrado, ¿no? Respirando la muerte de tus compañeros, ¿no? O sea, esto les da como cierto prestigio a los de su generación, claro, pero pues nacen nuevas personas, ¿no? Y exigen cambios. La Primavera de Praga en realidad solo es uno de los varios movimientos que hay en Europa del Este buscando reformas, ¿no? Algunos, digamos, más institucionalizados, otros más violentos, ¿no? Y todos estos nos regresan al personaje del que estaba yo hablando al principio, ¿no? Cuando hablamos de esta sección, ¿no? A nuestro amigo Brezhnev. Yo les dije, ¿no? Brezhnev era pues básicamente un administrador, ¿no?
había sí estado presente en la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente él había administrado las zonas de conflicto. Él no había disparado una sola bala, ¿no? Él no había sido un general, digamos, en el sentido militar de la palabra, de plantarse frente a un ejército, ¿no? Y planear una estrategia y dirigir tropas, ¿no? Eso nunca había hecho Brezhnev, ¿no? Sin embargo, él era de los últimos de esta generación, ¿no? Que habían peleado la guerra y que en este estilo de lo que les decía. Él podía decir que había estado ahí, ¿no? Aunque no había estado en ninguna bala, pero él había estado ahí, ¿no? Contra una generación más joven que estaba reclamando cambios, pues él era de los que decía, ¿no? ¿Ustedes dónde estuvieron? Ustedes ni habían nacido cuando nosotros derrotamos a Hitler. Y sí, era cierto. Pero, ¿eso qué legitimidad te daba en este momento, no? Cuando ya no estábamos combatiendo al fascismo, ¿no? Brezhnev trata de recuperar como estos símbolos, digamos, de la victoria soviética. Y es muy poco, vamos, abierto a los cambios, ¿no? Brezhnev, de hecho, a él le debemos una doctrina de la Unión Soviética, una doctrina política y militar, la llamada doctrina Brezhnev, ¿no? Mediante la cual la Unión Soviética declaraba que podían intervenir en cualquier país de su esfera de influencia, ¿no? Siempre que peligrara un régimen comunista. O sea, básicamente lo que pasó en Praga, ¿no? O sea, acusaron a los reformadores, ¿no? De tratar de acabar con el régimen comunista y entonces envían tropas. Y la doctrina Brezhnev pues, ¿no? Se promoverá durante toda esta época, ¿no? Toda la década de los 70, ¿no? Principios de los 80 hasta que se muere Brezhnev en el 82. Esa es la tónica. Además, hay un reforzamiento, un recrudecimiento de la censura y la represión a cualquier, digamos, expresión opuesta a los ideales del comunismo. Es una época un poco oscura. De hecho, podemos decir que buena parte de la explicación de la caída de la Unión Soviética se debe a las barbaridades que se cometen en la época de Brezhnev. Khrushchev, el gobernante anterior, había sido bastante más abierto, ¿no? Les dije, en la desestalinización había jugado un poco a la apertura, digo, sin que se sobre un régimen democrático, pero al menos ha habido algunos espacios a la disidencia, ¿no? Dio ciertas libertades a los países de la esfera comunista porque lo hicieran como quisieran. De hecho, Khrushchev es un poco el responsable de la primavera de Praga, ¿no? Les dice, bueno, a ver, háganlo como lo entiendan mejor, pero háganlo. Y Brezhnev es lo opuesto, ¿no? No, aquí no se puede hacer diferente a lo que hagamos aquí en Moscú, y desde Moscú se toman las decisiones. Brezhnev preparará el camino para la caída, ¿no? Porque la generación justo esta que no ve de jóvenes, ¿no? Que en los 60 tratan de hacer cambios, ¿no? Están muy decepcionados, ¿no? Entonces, cuando en los 80 estos que eran jóvenes tenían 20 años, ¿no? Los 60 les toca defender, tratar de recomponer la Unión Soviética, lo que menos quieren es regresar a esa época de represión y oscuridad, ¿no? Al contrario, lo que quieren es algo diferente. Por eso es que es muy fácil después la caída del bloque socialista. Y no solo en la Unión Soviética, sino en todos los países de la órbita comunista, ¿no? Al menos en los de Europa del Este. Y aquí hay una cosa que surge al mismo tiempo. Entonces, mientras los soviéticos están peleándose en Europa del Este por tratar de conservar su estatus, China pasa por una serie de cosas, ¿no? Tenemos aquí en estos simpatiquísimos amuletos, ¿no? Muy populares en China todavía, por cierto. Pues China, digamos que se cuece aparte, ¿no? Ya dijimos, los chinos se independizaron, bueno, no, se liberaron, digamos, de la invasión japonesa en el 45, pero estaban a la mitad de una guerra civil que se reinició en cuanto se fueron los japoneses, ¿no? La guerra civil china se resolvió en favor de los comunistas, ¿no? Sin que haya mediado un esfuerzo importante de la Unión Soviética. Los soviéticos todavía estaban reorganizando, ¿no? Ofrecieron un poco de armamento, no crean que nada. A Mao Zedong es el hombre que vemos aquí. Y Mao recibe algún apoyo, digamos, en forma de armamento de la Unión Soviética, pero digamos, es más simbólico que definitivo, digamos. O sea, no es que el Partido Comunista Chino haya ganado la guerra civil porque recibió el apoyo de los soviéticos, sino más bien lo ganaron porque pues, tuvieron un buen control del territorio, ¿no? Y Mao en el poder
sí, le agradece a los soviéticos, pero nunca o sea, Mao logra mantener, digamos, un cierto nivel de independencia con respecto a la Unión Soviética, ¿no? ¿Se acuerdan que en la guerra de Corea, ¿no? Entonces, hemos visto pedazos de esto en partes. En la guerra de Corea es Mao en realidad el que apoya a Norcorea, ¿no? Es Mao el que de hecho pone tropas, ¿no? Y detiene al ejército estadounidense, ¿no? Para que no avance más allá de su frontera natural con Corea, que le preocupa, ¿no? Que se le vayan encima. En la guerra de Vietnam, el gobierno comunista chino, todavía con Mao por ahí, hoy es muy viejo cuando la guerra de Vietnam, les presta apoyo y de hecho se reúne, viaja Ho Chi Minh a Pekín a reunirse con Mao y Mao le da consejos, ¿no? Mao también fue un guerrillero, de hecho así es como el Partido Comunista Chino ganó la guerra civil, ¿no? También fue un guerrillero, ¿no? Entonces le dice, le da consejos, ¿no? O sea, es como dice Mao, la revolución en Vietnam la vemos con buenos ojos, ¿no? Porque es esta nueva generación, claro, pues que Ho Chi Minh es como 15 años más joven que Mao, o sea, Mao ya es muy viejito, pero Ho Chi Minh no es ningún jovenzuelo, ¿verdad? Mao tiene como 80 y Ho Chi Minh tiene como 65. La nueva generación de comunistas, ¿no? Van a llenar de gloria al proletariado mundial, ¿no? Siempre es muy retórica, ¿no? El discurso soviético. Mao está ahí para respaldarlos a los demás y hacer un tercer frente, o más bien, hacer un segundo frente dentro del comunismo, ¿no? Es como si el comunismo internacional tuviera dos grandes liderazgos, el soviético en Europa y en algunas zonas de América y Asia, de África, y el chino en Asia y en otras zonas de África, ¿no? Los soviéticos nunca pueden someter a China, y eso es un asunto relevante. De hecho, tienen un conflicto a mitad de la década de los 60 por la frontera entre China, la Unión Soviética y Mongolia. Y el conflicto es algunas tropas se disparan, ¿no? Y luego cuando se enteran en las capitales, pues ahí hay un momento de tensión, porque algunos asesores de Khrushchev le dicen, oye, pues es que los chinos están pasando listos, ¿no? Hay que ponerlos en su lugar, ¿no? Unos bombazos no les vendrán mal, los chinos ya tienen armas nucleares, ¿no? Y Khrushchev, que sabe de eso, del enfrentamiento nuclear, le dice, no, esperen, ¿no? No es el modo. Si no les disparamos a los benditos gringos, menos a un hermano comunista, ¿no? A una nación comunista hermana como China. Se abre este segundo frente, digamos, dentro del comunismo, ¿no? Mao, digamos, lo mantiene así, ¿no? Y trata de tomar decisiones independientes, ¿no? Claro, tiene acercamientos con la Unión Soviética, ¿no? Después de este enfrentamiento en el 66, ¿no? Por la frontera con Mongolia, mantiene las paces, digamos, de manera tensa, pero no hay un enfrentamiento abierto, ¿no? Siempre que China tenga un espacio, ¿no? Se consolida como una potencia regional, ¿no? Presta un poco de apoyo a algunas naciones africanas, pero es mínimo. En realidad están concentrados en Asia, ¿no? Y lo que pasa en Corea y en Vietnam es un buen ejemplo. Ahora, los estadounidenses, ¿no? Ya les dije, nuestro amigo Kissinger, ¿no? Que se da cuenta que bueno, pues ahí está lo de Vietnam fue un error así enorme, se da cuenta que más bien hay que mejorar la presencia de Estados Unidos en el mundo y se le ocurre una cosa descabellada, a mi parecer, ¿no? Y es acercarse a China. Y acercarse a China sin pasar por Moscú, ¿no? Y eso trae un cambio por completo en el bloque comunista, ¿no? Le hace un hoyo al bloque comunista con esto, ¿no? Sin disparar una sola bala. Y bueno, y eso generará hoy un nivel de entendimiento distinto al menos, ¿no? Son 12:51. Bueno, veamos este video, ¿no? Preparado por la Fundación Nixon. De hecho, es Nixon el que va a visitar China, ¿no? Para que entendamos un poco esto de lo que estoy hablando. Y ahorita hacemos algunos comentarios finales. Este video es más chiquito, dura como 4 o 5 minutos. On July 15, 1971, President Nixon requested time on national TV.
The announcement I shall now read is being issued simultaneously in Peking and in the United States. Knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China, Premier Zhou Enlai, on behalf of the government of the People's Republic of China, has extended an invitation to President Nixon to visit China. The effect was electric. The idea was almost unimaginable. The Washington Post said, if Mr. Nixon had revealed he was going to the moon, he could not have flabbergasted his world audience more. The Cold War was raging. In Southeast Asia, China was North Vietnam's ally, and Richard Nixon's credentials as an anti-communist were long-standing and impeccable. But in the fall of 1967, Nixon wrote a seminal article about Asia after Vietnam. Taking the long view, he wrote, we simply cannot afford to leave China forever outside the family of nations. There is no place on this small planet for 1 billion of its potentially most able people to live in angry isolation. In January 1969, in his first inaugural address, President Nixon confirmed his determination to change America's policy toward China. We seek an open world, a world in which no people, great or small, will live in angry isolation. On February 17, 1972, after 2 years of secret and delicate negotiations, the President and First Lady were on their way to China. Premier Zhou Enlai was waiting at Beijing. In 1954, the U.S. Secretary of State had snubbed the then foreign minister. Nixon wrote in his memoirs, I knew that Joe had been deeply insulted by Foster Dulles' refusal to shake hands with him. When I reached the bottom of the steps, therefore, I made a point of extending my hand as I walked toward him. When our hands met, one era ended and another began. A few hours later, the president met with Chairman Mao Zedong. The 79-year-old leader was in frail health, but the lively hour-long meeting included philosophy, history, and banter. Mao said, I voted for you during your last election. Nixon said, I think the most important thing to note is that in America, at least at this time, those on the right can do what those on the left can only talk about. Throughout his career, Richard Nixon always reserved time for strategic thinking, making and refining extensive notes on yellow pads. In preparation for his China trip, he considered all the possible permutations of policy involved. What they want, what we want, what we both want. At the Great Hall of the People, the President and the Premier exchanged toasts. Said in your toast, the Chinese people are a great people. The American people are a great people. We have at times in the past been enemies. We have great differences today. What brings us together is that we have common interests which transcend those differences. At the end of the trip, diplomatic ground was broken with the Shanghai Communique. After covering the points on which both sides had reached agreement, they proceeded to detail their different positions on all the other outstanding issues. Nixon referred to this in his final toast to Shanghai on the eve of his departure. That communique will make headlines around the world tomorrow. But what we have said in that communique is not nearly as important as what we will do in the years ahead. We have been here a week. This was the week that changed the world. During a visit to the Great Wall, the president reflected on the purpose and potential of the trip. And one stands there, sees the wall going to the peak of this mountain, and I think that you would have to conclude that this is a great wall and that it had to be built by a great people. I think one of the results of our trip, we hope, may be that the walls that are erected, whether they are physical walls like this, or whether they are other walls, ideology or philosophy, will not divide peoples in the world. That peoples, regardless of their differences in backgrounds and their philosophies, will have an opportunity to communicate with each other, to know each other, and to share with each other those particular endeavors that will mean peaceful progress in the years ahead. After President Nixon returned home,
Clare Boothe Luce told him that 1,000 years from now, they will say of you, he went to China. And it began 40 years ago with a week that changed the world. Bueno, a ver, para cerrar esta sesión, seguimos mañana. Este es un cambio brutal, ¿no? En primer lugar, pasan dos cosas. Uno, Estados Unidos rompe con su política de respaldar a los nacionalistas chinos que viven en Taiwán, ¿no? A partir del 72, Estados Unidos reconoce a China como la China comunista y no la China nacionalista en Taiwán, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio en la política asiática por completo. Luego, no solo en la política asiática. También eso implica un cambio con relación a su diálogo con el bloque comunista, ¿no? Porque entonces ya no su principal aliado, bueno, no su aliado, su principal interlocutor ya no será la Unión Soviética, va a ser la China comunista, ¿no? Entonces, ya vieron, ¿no? Además, en un plano, digamos, muy amistoso, ¿no? Se sienta con Mao, lo dice el video, ¿no? Platican de 4 horas sobre todo, ¿no? Claro, Mao ya es un hombre muy viejo, ¿no? Muy listo, Mao, ¿no? Nota la situación, ¿no? Convence a Nixon que no está grande, ¿no? Que es lo mejor que podía pasar, ¿no? Y se dan cuenta, todo el discurso se la pasa diciendo, o sea, todo el video se pasa diciendo que Nixon fue porque había que acabar con las barreras que nos dan las ideologías, ¿no? Claro, porque las ideologías eran eso, ¿no? El comunismo y el capitalismo. El liderazgo de quién se rompe, pues de los soviéticos, ¿no? Porque entonces la superpotencia otra ya no me reconoce a mí como su único interlocutor, sino ya habla con el otro, ¿no? Con el hermano menor. Pero bueno, seguiremos con esto el día de mañana. ¿Alguna duda en general? No, profe. No, ninguna. No, profe. Bueno, cuídense y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Profe.